Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, hoy hacemos el cierre del seminario Repensar las democracias en América Latina, contradicciones y potencialidades. Este seminario, me estoy dando cuenta en este preciso momento que estamos cumpliendo 5 años del comité. Es noviembre 2024. Y bueno, lo que a mí me tocaba decir hoy en esta parte es comentarles que este seminario está organizado por el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, que se conformó en noviembre del 2019 tras el golpe de Estado en Bolivia contra el gobierno constitucional de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. Y a partir de ahí, este comité, que está conformado mayormente por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, la Universidad Nacional de Córdoba y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, ha venido realizando diferentes acciones que tienen que ver con la plena vigencia de los derechos humanos en América Latina, los procesos de memoria, verdad y justicia y la defensa de las democracias. En eso solamente contar así muy brevemente que en estos 5 años que estamos cumpliendo y nos estamos dando cuenta ahora, este noviembre, hemos pasado por desde conformar redes humanitarias para refugiados políticos que por las condiciones en sus países venían a Córdoba en particular, pero Argentina en general, bueno, transitar los exilios correspondientes, hasta hemos realizado una campaña internacional por los salvoconductos para 7 personas asiladas en la Embajada de México en La Paz durante el 2020. Hemos participado de la recuperación de la democracia en Bolivia, garantizando las mesas electorales en nuestra provincia. Y acá lo veo a Leandro Vallejo, que bueno, nuestra provincia es la segunda en comunidad boliviana, en Argentina. Así que hemos participado también en eso. Y una vez que el hermano país de Bolivia recuperó la democracia en el 2020, no, 2021, bueno, sí, 2020, en el 2021 hicimos la primera experiencia de seminario internacional destinado a público en general y destinado a estudiantes también de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llamó Memoria y Verdad y Justicia en la América Profunda. Y a partir de ese seminario, que fue en 2021, pudimos, bueno, seguimos un camino de consolidar redes de articulación entre organizaciones de derechos humanos, de migrantes, de exiliados de diferentes partes del mundo, no solamente de América Latina. De hecho, después Pablo va a contar un poco quiénes son todas las organizaciones que apoyan y que han sido parte de este seminario. Y el año pasado estuvimos también como comité participando de diferentes acciones que tienen que ver con la detención ilegal y la destitución ilegal del presidente Pedro Castillo del Perú. Y bueno, y atendiendo ahí la situación también, ¿no? De represión política que se lleva adelante en el hermano país y tratando de elaborar acciones en conjunto con las poblaciones y las comunidades migrantes en nuestra ciudad y nuestra provincia, propugnando por recuperar el orden democrático y la vigencia de los derechos humanos. Así que bueno, ese es un poco el marco general que, que, que nos presenta. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Pablo Iparraguirre, que es el docente a cargo de este seminario, para que nos cuente un poco que hemos estado conversando en estos meses de encuentros y de debates. Así que Pablo, la palabra es tuya. Gracias, Vicky. Bueno, eh, estamos muy contentos de hoy estar finalizando este segundo seminario internacional de extensión desde el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos. Eh, la idea de este seminario fue repensar las democracias en América Latina en esta situación tan particular y urgente. Y para eso nos propusimos, sobre todo el objetivo fue un espacio de diálogo. Eh, este seminario es continuidad, como decía Vicky, de otro que ya realizamos. Eh, pero lo que quiero resaltar es que sobre todo no solamente expresa
digamos, un compromiso político de parte de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos en Córdoba y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, sino que además expresa en esto que le decía de ponernos a dialogar y a abrir un espacio de intercambio y de diálogo, expresa una concepción y una forma de construir conocimiento, en el sentido que pensamos que no solamente los conocimientos que se producen desde la academia son válidos, sino que son válidos otros saberes y otros conocimientos y sobre todo aquellos que, como en la temática que estamos abordando y en los problemas que estamos abordando, surgen de las luchas, surgen de la resistencia y de la organización sociales a determinadas políticas y a determinados modelos. Entonces, es en este sentido que tenemos el compromiso, vuelvo a insistir, no solamente político, sino un compromiso de pensar formas distintas de construir conocimiento, eh, un conocimiento que no esté pensado desde la tradición de que hay una relación teoría práctica que pasa por la aplicación de determinadas teorías hacia la realidad y hacia su transformación, sino que, vuelvo a insistir, está sentado en la idea de que es necesario un diálogo de saberes desde distintos ámbitos sociales y eso es lo que queríamos expresar en este espacio, es lo que queríamos lograr en este espacio a partir de dialogar entonces académicos, docentes de la universidad, pero junto a organizaciones, a militantes, activistas de diferentes organizaciones. En ese sentido, como decía Vicky, recuperamos dentro de estos 5 años, como ella mencionaba, una serie de redes, de amistades que hemos construido y que adhieren a este seminario. Voy a mencionar a algunas, como FEDEFAM, Huipalas por el Mundo, Abrazo Argentino y Latinoamericano, Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, Feminismo Comunitario en el Abya Yala, Siglo XXI, Repensando Bolivia, WOLRA, Córdoba. Son algunas de las organizaciones que hemos construido relación a través de estos años y que adhirieron y formaron parte muchos de sus integrantes de los diferentes intercambios y diálogos que hemos tenido durante el seminario. Este es el sentido básico de la propuesta y que queremos seguir para adelante construyendo. Así que desde ya vuelvo a agradecer a las organizaciones que participaron, a la Facultad de Filosofía y Humanidades, y en ese sentido entonces ahora le voy a dar la palabra antes de comenzar con la última conferencia, le voy a dar la palabra a la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Flavia de Soto. Flavia, te pasamos la palabra. Bueno, muchas gracias y bueno, buenos días a todos, a todas. Eh, la verdad es que es una alegría grande eh, todo el camino que hace un rato marcaban tanto la Vicky como Pablo, el camino que se manifiesta en este seminario en particular y en este momento en particular de nuestra América en relación a toda la discusión de nuestras complicadísimas, muy complicadas, desgraciadamente, democracias, pero bueno, también a los desafíos que este momento de opacidad y de necesidad de una mayor lucidez y de intervenciones que, bueno, que puedan superar inercias y puedan superar estupores, de intervenciones que puedan surgir a partir de todo este proceso de discusiones teóricas, de experiencias, de compartir nuestro camino en los territorios y de compartir nuestras experiencias políticas y de entonces construir análisis cada vez más agudos y con más posibilidades, incluso de superar las perspectivas políticas con las que por ahí hemos llegado a cada uno de estos problemas o a cada una de estas miradas. Estamos, creo yo, en un tiempo de saltar sobre nosotros mismos, por así decirlo, ¿no? Este,
Y en ese aspecto, es claro que tanto este seminario como todo el camino del comité se da en el marco de una acción que es necesaria, que es la acción de la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos, una solidaridad que además me parece que tiene en estas actividades y estas iniciativas que se han realizado una doble cara. Por un lado, la cara de esa solidaridad efectiva, de contacto, de facilitar ante situaciones críticas como las que se dieron ante el golpe en Bolivia, la presencia de los compañeros y compañeras en diferentes lugares, la factibilidad de la vida, ¿no es cierto? En las pequeñas o grandes cosas acompañar situaciones en las cuales la violencia institucionalizada, la violencia política, las consecuencias de los despliegues golpistas de los poderes económicos concentrados y sus mandantes, genera para nuestros pueblos en concreto violencias de todo tipo que es necesario advertir, con la que es necesario comprometerte y ser solidarios. Así nació el comité, aunque nació, por supuesto, de un camino muy anterior de compromisos, de alianzas y de luchas compartidas, ¿no? Nunca se llega a esos lugares desde la nada, sino que hay un largo proceso, pero hay algo en un momento que se constituye en un tiempo propicio para hacer de la solidaridad una opción política, y no una palabra naif, sino un programa político de articulación y de activismo. Y ahí es donde la otra cara de la moneda, un programa de solidaridad entre los pueblos, me parece que es un programa que tiene que articular las cosas que todos estos seminarios vienen articulando, ¿no? Los procesos de memoria y verdad y justicia, los procesos de comprensión de los movimientos sociales, las luchas campesinas, las luchas indígenas, las discusiones como las que hoy nos va a traer aquí con muchísima alegría el profesor, el profesor, me parece que es el título que más lo honra, porque es el más alto que nosotros podemos dar desde nuestro lugarcito, Zaffaroni, no solo con su último libro, sino con todo el largo recorrido como intelectual, como jurista y por supuesto como activista y comprometido con las causas de los pueblos, respecto del conocimiento de esto, de qué sucede con nuestras democracias en sus entresijos internos, en sus cuerpos jurídicos, en sus laberintos a veces indescifrables para muchos y muchas y que es necesario desandar colectivamente. Así que bueno, es muchísima la riqueza de este tiempo recorrido del seminario, mucha la alegría de que un seminario de este 2024, uno más, pueda llegar ya a su última etapa y con el compromiso de todos los compañeros y compañeras que vienen participando. Y muy en particular en este cierre, en esta instancia de conferencia que el profesor Zaffaroni esté entre nosotras y nosotras y bueno, y nos dé inteligencia, orientación, capacidad de análisis y sobre todo su gran amistad, militancia y humanidad. Así que muchísimas gracias y bueno, va a ser un hermoso e importante momento. Bueno, gracias Flavia por tus palabras. Vamos entonces ahora a presentar al profesor Raúl Zaffaroni. La verdad, bueno, diría una amiga mía, huelgan las palabras. Raúl Zaffaroni ha sido miembro de la juez de la Corte Suprema de la República Argentina, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, autor de numerosos libros que los tenía acá apuntados, pero bueno, es infinita la cantidad. Y creo como decía Flavia, sus grandes aportes han sido en el plano del activismo, del humanismo profundo a la hora de pensar las problemáticas de nuestros pueblos, como el colonialismo, como la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Así que bueno, siempre para nosotros, Raúl, vos has sido un faro. Así que te agradecemos infinitamente que estés acá y que nos ayudes a encender los candiles. Y un agradecimiento muy especial a nuestra querida amiga Patricia Coppola, que hizo posible
que esté acá Raúl Zaffaroni entre nosotros y Patri, infinitas gracias y obviamente te contamos para todos los siguientes seminarios que haremos y todas las aventuras que tenemos planificadas hacer. Así que bueno, sin más palabras, Raúl, las palabras tuyas y muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Yo después de todas estas cosas que dicen y lo que esperan que yo diga, lo mejor que podría hacer es irme, porque de lo contrario voy a desilusionar a todo el mundo. Eh, Son demasiadas cosas. Eh, Creo que lo más que podría llegar a intentar es ubicar, ubicar problemas de menor a mayor. Es decir, bueno, ante todo estamos hablando en la Argentina. ¿Y qué nos sucede? Creo que hay un desconcierto, una anomia en la población, en nuestro pueblo, incluso en la militancia política. Eh, Estamos desconcertados. Desde que terminó la dictadura militar, nunca hemos vivido una situación de caos institucional como es esta. Un poder ejecutivo que desfachatadamente gobierna por decretos, por vetos, eh, asume funciones legislativas ante, ante la impotencia, aparentemente, del resto. Un Congreso que le permite eso debido a, a una balcanización de fuerzas políticas que se mueven conforme a intereses coyunturales menores, algunos a cambio de ciertos beneficios. No hablo de corrupción, una palabra gastada. Y un poder judicial que no es poder judicial, pero que no es nuevo esto. No tenemos poder judicial, tenemos una magistratura, ¿sí? Integrada por una mayoría de personas que son buena gente y una minoría que está en posiciones más o menos claves y que facilita o permanece en silencio frente a todo el resto. Nunca tuvimos un poder judicial, porque cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué hacen los poderes judiciales en el mundo? Y controlan la constitucionalidad, cumplen la función nomofiláctica de unificar interpretaciones. El nuestro no tenemos control de constitucionalidad, no sirve para nada, no tenemos el stare decisis norteamericano, no tenemos casación nacional, cada provincia interpreta el código los códigos como se le da la gana, 23 provincias más de todo federal. Entonces estamos jugando un partido de fútbol sin referee, sin jueces de línea, y bueno, es una fuerza, un conflicto de poder directamente. Bueno, todo eso que nos está sucediendo en manos de un ejecutivo que está entregando todas nuestras riquezas naturales, despilfarrando nuestro capital estatal, haciendo concesiones que van a durar décadas, es decir, respondiendo a los intereses financieros transnacionales, desregulando todo, aumentando el índice de pobreza. Realmente, claro, vemos todo esto en la anomia, nuestra opinión, una opinión pública manipulada no ya por el monopolio o el oligopolio de medios de comunicación tradicionales, sino también por toda la tecnología de comunicación virtual, incluso inteligencia artificial. Es decir, realmente, si lo vemos desde este punto de vista local, no entendemos la dimensión de lo que nos está pasando, no estamos ubicados, creemos que es un problema local, que podemos responsabilizar fulano, mengano, un gobierno anterior, una gestión equivocada, una elección de personas equivocadas,
Bueno, todo eso puede ser cierto, pero esto lo tenemos que insertar dentro de una realidad un poco más extensa. Y es la realidad de nuestra región. No estamos solos. Estamos en una región donde con estas u otras variables están sucediendo procesos gravísimos de violación a normas elementales, institucionales elementales. No ha causado ningún escándalo la violación del asilo diplomático, no ha causado escándalo un poder judicial que dice que el allanamiento de una embajada es legítimo porque ellos aplican solo el derecho local, no causa ningún escándalo que quieran matar al ingeniero Glass. Bueno, eso es un poder judicial nombrado por el delincuente Lenín Moreno, que por otra parte es nombrado asesor en materia de discapacidad por el secretario general de la OEA, por el señor Almagro, y que está refugiado en Paraguay porque le encontraron unos cuantos millones de dólares a nombre de toda su familia en los Panama Papers. Castillo preso en Perú, con una usurpadora que tiene una imagen positiva del 3%, cuyo hermano se acaba de fugar, después de no sé qué desastre ser. Bueno, podría seguir. El lawfare, o sea, la instrumentación de poderes judiciales para persecución política, y bueno, es regional. Que tenemos Evo, Correa, Castillo, Blas, Cristina, etc. Tenemos presos políticos y a nadie le llama la atención. Nos hemos olvidado de Milagro Sala, por ejemplo, ¿no? Presa política argentina, claro, para dudas. Bueno, todo esto lo vemos en el panorama regional, y esto se inserta en un mundo. Tampoco la región está sola. En ese mundo hay un reacomodamiento, pero ha habido un reacomodamiento del capitalismo. Es decir, hoy hablar de explotador y explotado en los términos de Marx, la plusvalía y todo eso pasó a la historia. Hoy no tenemos explotador y explotado, hoy tenemos incluidos y excluidos. Y como dice el Papa, los excluidos son descartables. Cuando había explotador y explotado en el capitalismo productivo, el explotador no podía existir sin el explotado. Ahora, el incluido puede existir perfectamente sin el excluido, el descartable, le molesta, pero bueno, si lo pueden eliminar mejor, no hay ninguna relación ahí dialéctica, no. Y eso hace que hoy estemos en un mundo donde el 3% de la humanidad concentra una riqueza que es equivalente a lo que necesita más del 60% de la humanidad para sobrevivir o para morirse con paciencia. En un mundo donde tenemos genocidios, y no solo los genocidios clásicos, sino también un genocidio por goteo, que no nos damos cuenta, donde esa exclusión social va causando muertes y muertes y muertes, y en nuestra propia región, ¿no? Esa exclusión nos somete a una cronicización del subdesarrollo humano que nos cuesta muertos por violencia, si nos eximimos un poco, Uruguay, nosotros, Chile y algo más, el resto de América del Sur, América Central y América del Norte tienen unos índices de homicidio que son los más altos del mundo junto a 3 o 4 países africanos. Y también estamos en una región donde los coeficientes de Gini son los más altos del planeta. Es decir, lo que indican la injusta distribución de la riqueza, ¿no? África es más pobre que nosotros, pero es menos desigual. Tiene coeficientes de Gini menores. Todo esto
¿no? Esto nos muestra un mundo en el cual el poder ya no es el poder del capital productivo, sino que en un momento dado, eh, bueno, se terminó el dinero en el sentido clásico, Nixon terminó con el patrón oro, etcétera. Entonces empezaron a fabricar billetes verdes, pero demasiados billetes verdes eran inflación, y entonces empezaron a fabricar otros papelitos que dicen te voy a pagar el crédito. Eso hipertrofió los aparatos financieros, siempre acompañaron el capitalismo, pero bueno, lo acompañaban con el acompañante necesario. Los aparatos financieros dominaron al productivo, sometieron y sometieron incluso al poder político del norte. Hoy los políticos del norte, si afectan los intereses de las corporaciones transnacionales, lo barren, no tienen poder para eso, son rehenes de las corporaciones transnacionales, que son unos aparatos en manos de los CEOs, los Chief Executive Officers, que son tecnócratas. El Estado ha perdido la capacidad de negociar entre capital y trabajo, porque esos tecnócratas tienen un objetivo, no son los dueños del dinero, no es Henry Ford. No, Henry Ford se terminó, con Henry Ford se podía negociar, tiremos un poco para un lado, un poco para el otro. Hoy no se puede negociar con ellos porque la misión de ellos, para lo que están, es para ganar más en menos tiempo. Y si no lo hacen, lo reemplazan por otros tecnócratas, de modo que no tienen capacidad de negociación. Y entonces, si miramos nuestra región en este panorama, nos encontramos con que estamos en una región geopolíticamente subordinada, o por llamarlo de otra manera, colonizada. Solo que no nos damos cuenta, porque el colonialismo naturalmente cambió. Y cuando hablamos de derechos humanos y de defender derechos humanos y la lucha por los derechos humanos, bueno, en definitiva no nos damos cuenta o no nos hemos dado cuenta debido a una historia tergiversada de los derechos humanos que se nos ha contado. Se nos dice que por el siglo XVIII hubo una serie de señores que pensaron en la dignidad de la persona humana, los iluministas, los primeros liberales, etcétera. Sí, hubo un tipo que pensaron eso. Pero esa ideología del siglo XVIII era la ideología de una burguesía que estaba peleando con la nobleza en el norte. ¿Y cómo se había originado esa burguesía? Y porque hubo un colonialismo originario en que Europa, que estaba arrinconada por los islámicos, se largó sobre América, cometió un genocidio tremendo, 60, 70 millones de muertos, etcétera. No lo sabemos exactamente el número, no todos por explotación, sino también por las infecciones que trajeron, y nos robó oro, plata, materias primas, se las llevó a Europa, y Europa empezó a generar una clase de industriales, comerciantes, banqueros, etcétera, en función de la revolución industrial, en función de aquello que nos habían robado. Y esa clase empezó a pelear contra las noblezas y el Estado absoluto. Y sí, es cierto, en el siglo XVIII esta gente pensó eso, sin importarle un comino de que el siglo XVIII fue en nuestra América el siglo en que más esclavos se transportaron de África. Los señores estaban en otra cosa, ¿no? Sus intereses allá, hasta que lograron la hegemonía. Vencieron a la nobleza o arreglaron con ellas y se volvieron hegemónicas estas clases. Y entonces ya tiraron al diablo el discurso de la dignidad humana, etcétera, y se sometieron a un discurso racista, policial, que legitimaba el colonialismo, el reduccionismo biológico del, del evolucionismo, ¿no? Del darwinismo social spenceriano, digamos, más spenceriano que darwinismo, ¿no? De ese ingeniero de ferrocarriles que decía barbaridades, ¿no? Que era el ideólogo del
del imperialismo británico, el neocolonialismo. Y ya cuando hicieron eso y asumieron ese reduccionismo biológico, esa grosería directamente, racista, entonces Europa se dedicó con el neocolonialismo a practicar los genocidios que había hecho en América, también sobre África, se la distribuyó como una pizza en 1885, en Berlín. 1885, mis abuelos ya habían nacido, ¿eh? Se dedicó a hacer la guerra del opio en Asia, a colonizar Indonesia, casi extinguió la población originaria de Oceanía, y, y bueno, y nos sometió a nosotros ese neocolonialismo con nuestras repúblicas oligárquicas, ¿no? El porfiriato mexicano, la oligarquía vacuna argentina, el patriciado peruano, la República Bella brasileña. Y, y esa idea, entonces los derechos humanos, ¿y cómo nacen? Bueno, la mentira es que eso que pensaron en el siglo XVIII después descendió como civilización hacia nosotros. Mentira, mentira. Los derechos humanos nacieron en otro momento. En el mundo, no el mundo planetario, claro, no el planeta, ni siquiera cuando nuestros antepasados comenzaron a caminar en dos patas y se le achicó la mandíbula y se le agrandó la cabeza, sino el mundo como el mundo de relaciones humanas, el mundo que puede regular el derecho. Ese mundo nace cuando todos, más o menos, los bichos que caminábamos en dos patas sobre el planeta se pudieron conocer, unos existían todos. Y eso pasó cuando Colón llegó al Caribe y cuando Vasco da Gama dio la vuelta por abajo de África y llegó a Asia. Tiene una fecha, fines del siglo XV, claro. Ahí nace el mundo. El mundo nace con un tremendo crimen que fue el colonialismo originario. Tremendo genocidio. Y entonces, ese sistema mundo del que se habla, bueno, aparece con su crimen, su genocidio, y al mismo tiempo aparece una resistencia al genocidio. Aparece una cierta resistencia, que entre otros fue Fray Bartolomé de las Casas, el primero que dijo, no, miren, a los indios hay que respetar. Les tenemos que respetar su propiedad, les tenemos que devolver lo que les robamos, les tenemos que respetar la familia, les tenemos que respetar su religión, les tenemos que devolver sus templos. Sí, ahí nace esa idea. Nace la idea de que todo ser humano es respetable por el hecho de ser humano. Pero claro, nace como idea. Y entonces los derechos humanos son una respuesta ¿a qué? Son una respuesta al colonialismo. Y cuando hoy nos cuentan desde el norte que primero existieron los derechos individuales, después existieron los sociales y ahora viene lo de tercera generación, eso es una fábula. Se la van a contar a otro. Para nosotros, desde el sur, el primer derecho humano es el derecho al desarrollo. Y no puede haber desarrollo sin independencia, sin soberanía. Soberanía del pueblo. No puede haberlo. Entonces, los héroes de nuestros derechos humanos, el ideólogo, sí, lo tenemos, Fray Bartolomé y otros más, en la época. Pero nuestros héroes de derechos humanos fueron los héroes de nuestra independencia, o de nuestra preindependencia, Túpac Amaru, etc. Esos son nuestros héroes de derechos humanos, nuestros primeros defensores de derechos humanos. En un país colonizado no puede haber justicia social, porque es una sociedad que trabaja para otro. Por eso, cuidado, muchas veces cuando hablamos de izquierda y derecha, lo podemos hacer, pero en sentido bastante metafórico, no trasladando conceptos del norte para el sur.
Nuestro capitalismo no se desarrolló originariamente como el del norte, donde sí hubo una derecha y una izquierda porque había un proceso originario de acumulación de capital que no podía incorporar a las grandes masas campesinas que se concentraban en las ciudades. Entonces comenzó toda una lucha. Aquí no. Nuestro capitalismo es derivado y no es, y como capitalismo derivado del capitalismo central, el capitalismo central no es centrífugo, es centrípeto, chupa. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es la lucha por los derechos humanos, es la lucha contra el colonialismo. Es ahí donde tenemos que ubicarnos. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos sufriendo es una etapa colonial. Por supuesto, ya no es el colonialismo originario, ya no viene nadie a enterrar el pendón en el nombre del rey de España, no, no, por supuesto. Tampoco es el neocolonialismo de nuestras repúblicas oligárquicas, no. Hoy es un tardo colonialismo financiero que nos somete a través de la deuda, nos condiciona, nos desbarata nuestras instituciones, hasta un punto que nos hace poner en duda la viabilidad del propio modelo democrático. Cuidado con esto. Defendemos la república, defendemos la democracia, defendemos el liberalismo político, no económico, Dios nos guarde. Porque creemos en esos valores, que sabemos que son valores defectuosos, que nada es perfecto, pero no conocemos otros mejores hasta ahora. Cuidado con poner en duda todo esto, pero esto nos hace poner en duda eso. Genera dudas. ¿Cómo generar confianza en esos valores frente a este caos que nos condiciona a este tardocolonialismo financiero? Esta es la cuestión y este es el momento trágico que estamos viviendo. Con múltiples víctimas, por cierto. Los líderes políticos perseguidos, nuestras mayorías empobrecidas, pero cuidado, no creamos que esta anomia que estamos viviendo aquí nosotros, y tengamos mucho cuidado los argentinos con eso, porque siempre nos hemos creído que éramos los más civilizados, nos han hecho creer eso. No, cuidado, cuidado, cuidado. Cuando a mí en América Latina alguien me dice, como elogio, me dice, usted no parece argentino, bueno, claro, me quedo mirando. Tengamos cuidado con eso. No somos los más civilizados. Somos parte de una región que está sufriendo un proceso de tardocolonialismo impiedoso, cruel, vestido, ataviado con una ideología demencial, ataviado con una idolatría del mercado, un falso Dios todopoderoso, que todo es capaz de resolverlo, y que responde a una concepción antropológica, por así llamarla, que es todavía peor que aquella del reduccionismo biológico, porque el reduccionismo biológico en realidad tenía una parte real, que el ser humano es un ente biológico, claro, solo que la grosería era decir que se agota en eso, pero esto no tiene ninguna realidad. Si yo pienso en el Homo economicus, que todo en su vida lo determina conforme a la ley de la oferta y la demanda, esto no existe. Existe un ser económico, cada uno de nosotros también es un ente que tiene una dimensión económica, pero no sé si alguien en su vida, bueno, mantiene a la familia, aunque es cara, porque le costaría más matarla, bueno, es un tipo que está más cerca de la psiquiatría que esto no existe. Es absurdo. Por eso que esta concepción antropológica del liberalismo económico no es reduccionista, no, ni siquiera es reduccionista, es directamente alienada. Bueno,
En fin, hemos llegado a esta situación y tengamos en cuenta que la lucha por los derechos humanos es lo mismo. No se puede separar de la lucha contra el colonialismo. Eh, es un capítulo. Es, es algo que, ya sé que es una lucha permanente, los derechos humanos son un ideal, como el Estado de Derecho. Sí, el Estado de Derecho perfecto tampoco existió nunca. Es un ideal que nos permite saber qué tan lejanos o cercanos estamos del modelo ideal, pero nunca se ha dado. Ni tampoco el estado total de policía se ha dado, en forma, siempre ha tenido algo. Y no nos confundamos, no empecemos a hablar de que esto que estamos sufriendo es fascismo, cosas por el estilo. No, no es fascismo. Puede tener métodos fascistas, pero no es fascismo, el fascismo es imperial. Todos los fascismos han sido imperiales, son del norte. Nosotros, ¿qué imperial, qué vocación imperial podemos tener si somos las víctimas de esa vocación imperial? Entonces, aclaremos algunos términos. Sí, ya sé, pues, formas, modos policiales, de represión, todo lo que se quiera. Pero vivimos sometidos a dos ídolos. Uno, el ídolo del mercado, y el otro, el ídolo del poder punitivo. Con el poder punitivo vamos a resolver cualquier cosa. Son los dos ídolos que nos hacen manejar esta manipulación de la opinión y esta ideología del mal llamado liberalismo. No es liberalismo, no, cuidado. El liberalismo económico es la negación del liberalismo político. Y el liberalismo político no se me diga que, bueno, no, es un reduccionismo porque lleva a un individualismo. Mentira, mentira, mentira. El liberalismo político es la garantía de un espacio de autonomía social. Y si alguien me garantiza un espacio de autonomía social con los llamados derechos individuales y no me da un espacio de bienestar, lo voy a usar para reclamar el espacio de bienestar, es decir, derechos sociales. Y si se me niegan los derechos sociales, también se me va a tener que negar el espacio de libertad individual. Y viceversa, si me quieren dar derechos sociales sin los derechos individuales, no voy a tener poder para controlar al que reparte, que un día se va a quedar con todo. Los derechos humanos no son ni individuales ni sociales, son conglobados, no se los puede separar. Esa separación y esa contraposición es un verso del siglo pasado, del momento del mundo bipolar, un falso verso del siglo pasado. En fin, se desarma el Estado, mentira, mentira. Se entrega una parte del Estado, se refuerza otra para someter a la gran mayoría al descarte. Se necesita un Estado represor, sin lugar a dudas. Y por otra parte, se intenta también generar un mundo de supervivencia pobre, del cual los descartados vivan ahí como en un apartheid, mientras una minoría goza de toda la concentración de riqueza. Ese es el proyecto llamado liberal. Y miro la historia y vuelvo a nuestra historia. ¿Quiénes fueron los liberales políticos en la Argentina? ¿Es el gorilaje? ¿Es liberal político el gorilaje que bombardeó la Plaza de Mayo? ¿Que derogó una constitución por bando militar? ¿Que impuso penas de muerte sin proceso? ¿Que proscribió durante 17 años al partido mayoritario? ¿Eso es liberal? Por favor. ¿Quiénes fueron los liberales políticos en nuestro país?
no me voy más que al siglo XX. Si me fuera al XIX, también me daría cuenta que no fue Mitre, que no fue Pavón, que fueron nuestros caudillos. De modo que reflexionemos un poco y sobre todo con el vocabulario que usamos. Cuidado, tenemos que reconstruir el vocabulario desde una perspectiva del sur, desde una perspectiva emancipatoria. La lucha por los derechos humanos es lo mismo que la lucha contra el colonialismo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, la idea es ahora, como siempre, abrir los micrófonos, que puedan expresar sus voces y poder dialogar con Raúl, comentarios, preguntas hacia él. Vamos levantando la mano, como siempre, así podemos habilitar los micrófonos. Luis, hola Luis, ahí está levantando la mano. ¿Cómo caracterizaría a Hipólito Yrigoyen? Gracias. Hipólito Yrigoyen siempre me ha impresionado. Creo que es un capítulo del movimiento popular con grandes contradicciones, como fue la Semana Trágica, como fue lo de la Patagonia, y, y que intentó por lo menos, pero sí, lo logró en gran medida, la movilidad vertical de nuestra clase media. Este, mm, lo caracterizo más bien por sus opositores. Por el payaso de Uriburu, por Justo, por la oligarquía. Molestó a la oligarquía, claro, claro que la molestó, por supuesto. Personalmente, me parece un gran tipo, ¿no? En lo personal es una personalidad que admiro. Sí. Patri, Avanti. Hola Raúl, ¿Qué tal? ¿qué tal? Qué lindo verte y escucharte, fundamentalmente. Este, ¿Viste la pavada que digo? las conozco, pero siempre decís cosas nuevas. Esto es maravilloso. Viste que uno se repite, pero acá siempre escucho cosas nuevas. Eh, Vos sabés que cuando te escucho hablar de los verdaderos héroes, de los verdaderos liberales, anticolonialistas, y hablas de los héroes de Mayo, de 1810 y demás, no puedo evitar la referencia a un amigo común. Estoy hablando de Osvaldo Bayer, donde este, le encantaba repetir de que nuestros verdaderos héroes eran aquellos héroes de 1810. Y cuando uno lee lo que estos tipos decían, lo que estos tipos decían, decir, pero después de esto, ¿qué? ¿No? Después de esto, qué tanta cosa nueva hemos hecho, qué tantas luchas hemos llevado adelante? Era una generación impresionante, no solo en lo intelectual, en lo que representaban intelectualmente, sino que pusieron el cuerpo y la lucha era contra el colonialismo. Y si esto es así, suscribo que esto es así, ¿qué más, no? Y qué lejos y qué distancia de aquellos tipos. Eso, es un Sí, comentario. pero fíjate, claro, fíjate que luego, inmediatamente después de la independencia, se lo sacaron de encima, se lo sacaron de encima. No digo solo Moreno, que tuvo una rara indigestión en el barco, pero bueno,
A Bolívar lo mató la tuberculosis un rato antes que lo mataran físicamente, ya lo habían intentado matar, lo salvó la mujer. Monteagudo lo mataron, Sucre lo mataron. Eh, San Martín muy hábilmente dijo, bueno, viene una malparada, yo me voy. Inteligente el hombre. Bueno, pero se sacaron de encima todos los héroes de la independencia, claro, claro, se los limpiaron. ¿Sí? Limpiar. Ahí está Victoria Perales. Victoria. Sí, ¿cómo está? Muy buen día. Estoy ahorita saliendo un testito, pero bueno, quería agradecer al maestro Raúl por las luces que nos da para seguir luchando y para no dejar de lado la visión que tenemos para adelante, ¿no? Pero me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuál es la visión que usted podría decirnos o la lectura que tendría acerca de los acontecimientos que están ocurriendo en mi país? Si bien he oído hablar sobre el caudillismo y alguna puntualización acerca de esa situación, quisiera saber cuál es su lectura de lo que está pasando políticamente ahora en Bolivia y cuál debiera ser nosotros como militantes las decisiones que debiéramos tomar, porque en estos momentos la situación política en Bolivia es muy compleja y muy difícil, especialmente para los que somos militantes de base, ¿no? No tenemos tal vez la facilidad de elevar la voz y decir, bueno, concertemos, dialoguemos. Creo que el momento del diálogo y ese momento ha pasado. Y lamentablemente ahora tenemos un parlamento en el que se ven agresiones violentas, físicas, y no hay una disponibilidad para dialogar y para construir un nuevo futuro, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es su análisis acerca de lo que está pasando en mi país y cómo podría repercutir a nivel latinoamericano, porque eso también nos preocupa a nosotros. Gracias. Me preocupa mucho, pero no tengo una respuesta. No, no sé lo que está sucediendo exactamente en Bolivia, no lo entiendo, mejor dicho. Bueno, hemos denunciado la tentativa de homicidio a Evo en la Comisión Interamericana. Ha habido una recomendación de la Comisión Interamericana al gobierno boliviano, pero no, la situación interna no la entiendo. Este, Obviamente que es una situación que de alguna manera, eh, bueno, en la medida en que nos peleemos, en la medida en que no podamos entendernos, en la medida en que nos perdamos en internas, eso beneficia a los intereses coloniales, sin lugar a dudas, pero no me atrevo a abrir un juicio sobre lo que está sucediendo en Bolivia porque carezco de la información. Tengo versiones encontradas y no me animo a emitir un juicio. Roxana tiene levantada la mano. Roxana. Hola, ahora sí, ¿no? Bueno, buen día a todas y a todos. Buen día, profesor Zaffaroni. Es siempre un aprendizaje escucharlo, ¿no es cierto? Creo que este recorrido histórico que usted ha hecho de la geopolítica mundial, de este momento que está viviendo el mundo, nos pone en la necesidad de tejer y articular, ¿no es cierto?, a nivel también latinoamericano al menos, estas fuerzas necesarias para no abrir las puertas al imperio y a un fascismo que disfrazado de izquierda, y lo que es peor, con nuestro discurso, hoy está presente, diría yo, en todos los escenarios de conflicto. Retomando lo que decía Virginia, mi compañera de Bolivia, y le agradezco su cautela y su prudencia
respecto a lo que está pasando en mi país, porque efectivamente creo que no solo es usted, somos muchos los que no entendemos precisamente qué es lo que está pasando en una lucha de un movimiento popular de las organizaciones sociales, de los trabajadores, que gestó un proyecto político de la magnitud que es el instrumento por la soberanía de los pueblos. Y efectivamente, como bolivianas y bolivianos, estamos angustiados, preocupados y lo más paradójico, ¿no es cierto?, estamos también divididos, porque ya esta fractura, esta lucha fratricida ha llegado a los niveles incluso de las bases. Por eso yo también con el tema me manejo con mucha cautela, porque soy una militante del proceso de cambio, más allá de las siglas, más allá de las personas. Soy una convencida que el proceso de cambio, a partir de una irrupción importante en 2006 con la Asamblea Constituyente, obviamente tiene una historia mucho más atrás, es un momento en que nos permite soñar en esta consolidación de un Estado plurinacional. Pero para terminar, a mí me gustaría, profesor, preguntarle qué opinión tiene primero respecto a lo que ha sido la convocatoria al Congreso Mundial contra el Fascismo por el compañero Maduro en Venezuela, que ha gestado un documento que lo suscribo, no he tenido la oportunidad de estar, pero que creo que nos da ciertas líneas importantes en lo que podríamos pensar hacia adelante en un tejido latinoamericano para hacer frente a estos escenarios hoy políticos. Usted ha hecho una mención muy importante de lo que está pasando en Ecuador, en Perú, ¿no es cierto?, en Argentina, en Bolivia. Decía usted que probablemente es Uruguay, es ahorita el que está un poco al margen, ¿no?, más allá del cambio de gobierno que irá a haber, pero ¿cuál es su criterio y cuáles serían sus sugerencias, sobre todo para esta militancia joven, como lo expresaba Victoria, ¿no es cierto?, para que no pierdan, no diría la esperanza, sino la convicción ideológica, que obviamente tiene que tener un contenido de clase y un contenido social, porque si no, lógicamente no hablamos de una militancia antifascista y antiimperialista. Y gracias, doctor, por la oportunidad de compartir en esta mesa virtual y conocerlo físicamente, aunque sea a través de la pantalla. Y aprovecho a agradecer a Claudia, a Virginia, a Pablo y a todos los compañeros que han permitido este espacio. Sé que hoy es nuestra despedida prácticamente, y una despedida con cierre de broche de oro, como se dice, con la presencia del profesor Zaffaroni, y espero que ese tejido que estamos empezando a coordinar no se pierda y podamos seguir haciendo cosas más adelante. Hasta la victoria siempre. Bueno, yo considero, bueno, Venezuela es un país acogotado, está sufriendo las consecuencias de un bloqueo. Es decir, me parece, me parece hipócrita, por un lado condenarlo y por otro lado estar bloqueándolo, ¿no? Convocar a un pensamiento antifascista, reitero una cosa, el fascismo es imperialismo. Nosotros podemos, nuestros regímenes pueden adoptar métodos fascistas, estética fascista, represión análoga al fascismo, pero el fascismo en sí es imperial. Nosotros nunca podemos tener un régimen fascista, no somos imperiales, somos las víctimas del fascismo, o sea, la realidad. Lo que tenemos por delante es una tarea difícil, es mantener viva la memoria histórica, y una memoria histórica que se nos ha deformado. Se nos ha enseñado otra cosa, se nos enseñaron historias falsas.
Eh, Nuestros jóvenes no han vivido ciertas experiencias, naturalmente. Y este vacío que hay, estamos viviendo una suerte, en algún sentido, una suerte de vacío político. Este vacío se llena. El vacío y la política son incompatibles. Alguien llena el vacío que se está produciendo. Lo lamentable es, bueno, primero no pelearnos entre nosotros, tener idea que necesitamos un frente. Y hay un enemigo común, que es el colonialismo. No perder de vista eso. Y, y formar a los jóvenes, formar cuadros, es importantísimo. Es importantísimo porque cuidado que ¿a quién se dirige toda esa inteligencia artificial, toda esa comunicación por redes, todo ese TikTok, todo eso, esa incapacidad de lectura, esa incapacidad de que uno le da un texto de 10 páginas y no tiene capacidad para leerlo, es demasiado largo? No, cuidado. Cuidado que todo eso es colonialismo. No nos hemos dado cuenta de que se ha desarrollado en el mundo una inmensa tecnología de destrucción masiva, de destrucción física, nuclear, etcétera, pero al mismo tiempo se ha desarrollado una enorme tecnología de manipulación ideológica y de invención de realidad. Es desmontar esa realidad inventada. Para eso tenemos que formar cuadros. Para eso es nuestro deber, y desde las academias me refiero incluso, no me estoy refiriendo solo en actividad política. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué historia de los derechos humanos enseñamos? ¿Qué derechos humanos enseñamos? ¿Qué jerarquización de derechos humanos enseñamos? Ah, no, usted está jerarquizando el derecho al desarrollo y me subordina el derecho a la vida. Mentira, mentira. ¿Cuánto nos cuesta nuestro subdesarrollo en muerte violenta, en violencia policial, en muertos por falta de campañas sanitarias, en muertos por atención selectiva de la salud, en muertos por inseguridad laboral, en muertos por inadecuación de nuestros caminos a los modelos de vehículos que nos imponen? Sumemos. Si sumamos esto, nos vamos a dar cuenta de que en nuestra región cada 3 meses nos estamos echando una Hiroshima y Nagasaki con paciencia y unas cuantas torres gemelas, por cierto. O cuidado que al poner adelante el derecho al desarrollo humano, no estamos subestimando el derecho a la vida, estamos defendiendo el derecho a la vida. Eso es lo que tenemos que tratar de alguna manera de que tomen conciencia nuestras nuevas generaciones. Nosotros ya estamos hechos, pero lo que tenemos que dejarles es esa conciencia. Cuando hablo de formar cuadros, no me refiero solo a partidos políticos, a movimientos de derechos humanos, etcétera. Me refiero también a la academia, a nuestras universidades, que hoy también están recibiendo sus garrotazos, claro, porque las consideran peligrosas. Esa es la tarea que tenemos por delante, ¿sí? Washington, ¿habías pedido la palabra? Buenos días a todos y a todas, buenos días, profesor. Un gran gusto estar en el cierre de este seminario. Esta plataforma pues nos ha nutrido demasiado, tanto de hechos históricos, del presente, pero sobre todo una noción de cómo debemos defender el futuro. Porque es verdad, no tenemos futuro porque nunca lo hemos defendido. Profesor, hemos repensado la democracia y hemos repensado los derechos humanos, pero no hemos olvidado de la lucha que antepone el brutal poder económico, el cual genera odio, miseria y analfabetismo.
Una pregunta, profesor. ¿Será que estamos disparando el objetivo equivocado o dejamos de lado el objetivo que es el mal que corrompe a los demás? Buen día. Gracias. De ninguna manera. El poder, el poder es determinar, ¿qué es poder? Es determinar la conducta de los otros. El poder tiene distintas dimensiones y una de las dimensiones más importantes es la dimensión económica. Por supuesto que no tengo por qué reducir el ser humano solo a la dimensión económica. Pero el hecho de no reducirlo a la dimensión económica, cuando alguien me dice, bueno, no, porque el marxismo, qué sé yo. Mire, puedo no ser marxista, pero no por eso soy idiota. Me doy cuenta que hay una dimensión económica y que hay un poder económico. Si prescindo de eso, soy un idiota directamente. Entonces, claro, cuando hablo del poder actual y del poder del colonialismo, del tardocolonialismo financiero, estoy hablando de poder económico, de un poder económico transnacional, que se traduce en poder político, claro. Es un poder económico que maneja nuestros medios de comunicación, que manipula la realidad, que le inventa realidad a nuestras poblaciones, que manipula poderes judiciales para perseguir a nuestros líderes populares y que encarama sus virreyes y sus procónsules en nuestros gobiernos. Y claro, sí, es poder político, es poder económico, sí, no cabe la menor duda, pero no, cuidado, no me olvido nunca del poder económico, sería insensato. Naturalmente que el poder financiero transnacional es económico, ¿sí? ¿Sí? Todo se mueve a través de un poder económico que ha cambiado sus características. El viejo imperialismo era llevado adelante por líderes políticos en beneficio de sus establishments, sin duda. Este tardocolonialismo financiero tiene a los líderes del norte, a los políticos del norte como rehenes, porque las grandes corporaciones financieras no tienen nacionalidad, tienen domicilio. Y manipulan el aparato político de sus domicilios en beneficio propio. Eso ya, yo no me olvido nunca del discurso de despedida de alguien que no fue una blanca palomita, ¿no? Que fue el general Eisenhower. Muchos años hace de eso, ¿no? Me decía, cuidado que los intereses del complejo militar industrial están reemplazando los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Y eso pasó hace más de medio siglo, ¿eh? Más de medio siglo. Guarda con eso. Claro, claro, por supuesto que el poder tiene una dimensión económica. Si prescindimos de la dimensión económica no entendemos nada. Claro. Gracias, Raúl. No sé si hay más intervenciones, comentarios, preguntas. Raúl, me atrevo a pedirte que profundices en algo, va a profundizar. En realidad no sé cómo lo estás viendo vos. Mencionaste eh, la necesidad de reconstruir un vocabulario político, de descolonizar ese vocabulario desde el sur para poder pensar alternativas políticas. Eh, eh, a- Antonio Garretón la otra vez también hablaba de la necesidad de reconstruir nuevas narrativas, pensando en futuros alternativos. Me parece que está en relación eso también, pero qué difícil
pensar esas nuevas narrativas, ese nuevo vocabulario en un contexto en donde los discursos del espacio público están sumamente cooptados, ¿no? Están dirigidos, digamos, con estas tecnologías tan complejas. Qué difícil pensar políticamente en cómo construir eso. Sí, efectivamente. Eh, compartimos la misma sociedad y naturalmente compartimos la misma anomia, ¿no? Este, quizá no en otros países de nuestra región la cosa se dé de la misma manera. Yo no pretendo que cambiemos las palabras a veces. Podemos seguirlas usando, pero darle sentido metafórico. Cuidado que no estamos diciendo las mismas cosas del norte. Cuidado que no estamos repitiendo fenómenos del siglo XIX y ni siquiera del siglo XX. Cuando vuelvo sobre el fascismo, eh, vemos cómo intentan destruir nuestros estados. ¿Qué quieren hacer? Caotizar nuestros estados. Destruir policías, juntar las policías con las mafias, así se destruyen, etcétera. Un caos, Salvador, qué sé yo, Rosario, no sé. Aparecen los grupos de autodefensa, aparecen los para no sé qué, parapoliciales, para esto, aquello. El Estado pierde el monopolio del poder punitivo, pierde el monopolio de la recaudación fiscal, todo el mundo manotea, organizaciones de mercado, las cárceles en manos de bandas de delincuentes. Bueno, cuidado, eso no es el Estado policial, el Estado fascista. El Estado fascista es un Estado que tiene una cúpula política de lo más fuerte, vertical. Llámese Hitler, Mussolini, Stalin, qué sé yo, no sé, o las propias Fuerzas Armadas, nuestras dictaduras de seguridad nacional. Esto no es ese Estado policial. Esto es un Estado destruido, es un Estado menos Estado. Es desarmar el Estado, que es lo que el colonialismo necesita. Claro, cuando más débil es un Estado, más fácil pasto del colonialismo resulta. Entonces, sí, podemos usar, pero usémoslas con el cuidado debido, con el cuidado que nos está diciendo, mirá que esto no es lo mismo que aquello. ¿Qué cúpula política fuerte tenemos en la región? Sí, sí, sí. Nada está más cerca de la presidencia de uno de nuestros países que la cárcel. ¿Qué sé yo? Bueno, entonces, no, cuidado. No podemos asimilar fenómenos que son totalmente distintos. Podemos usarlos, sí, quieren usar las palabras, los usamos, fascismo, derecha, izquierda, etcétera. Pero con la advertencia de que estamos designando fenómenos muy particulares, con características muy particulares, ¿no? No, en una de esas no hay por qué cambiar el vocabulario, pero sí cambiar los conceptos. Bueno, algunas palabras más. Yo tenía también, un poco ya lo estuviste desarrollando, Raúl, que tiene que ver como con las tareas, ¿no? Hacia adelante del campo popular, digamos. Pero bueno, por ahí puede ser para unas palabras de cierre y ver si hay... Ahí está Asdrúbal, que quiere intervenir también. Asdrúbal, adelante. Ahora sí, estaba bloqueado. Eso es porque soy venezolano. Un poco para reírnos, ¿no? Ante este escenario, ¿no? Que Raúl nos sigue complejizando y nos sigue problematizando, pero en el sentido positivo, ¿no? Para seguir construyendo nueva epistemología, nuevas formas ontológicas de vernos como seres humanos positivos, amigables al desarrollo humano, a favorecer el colectivo, a seguir construyendo pues la patria grande, ¿no?
esa que nos heredaron los verdaderos héroes, ¿no? Quería sobre todo que pudiese reflexionar un poco sobre el papel que hoy juegan los partidos judiciales en la región, ¿no? Y cómo la militancia debe asumir una nueva visión, ¿no?, de lo judicial, entendiendo que los poderes judiciales en América Latina, el Caribe, en el mundo, ¿no?, todavía siguen siendo el dispositivo más visible del coloniaje, ¿no? Y es una realidad, eso por un lado. ¿Y cómo ve esta relación memoria colectiva, memoria histórica, historia insurgente en estos tiempos, sobre todo en el que pareciera que hay una juventud desmovilizada hacia la política, despolitizada o desvirtuada por la algoritmización de la política? Eh, ¿qué, qué, qué tareas hacia el horizonte podemos ir visionando en función del mundo, ¿no? Eh, que está emergiendo, ¿no? La multipolaridad, ¿no? Frente a este imperio que muestra síndromes de decadencia, pero que en su fondo sigue promoviendo guerras, sanciones y bloqueos. Y una última, su reflexión a propósito del escenario venezolano. Gracias. Bueno, gracias, pero yo quisiera pasar Navidad en mi casa. Este, eso es demasiada cosa la que me preguntan. No, creo que de alguna manera lo que, lo que estamos viviendo con los poderes judiciales es en alguna medida un error en algunos países. Quizás estoy deformando un poco la cuestión. No nos hemos ocupado los movimientos populares, los movimientos progresistas, por así llamar, de los poderes judiciales. No, los poderes judiciales parece que no tuvieran historia entre nosotros. Creo que hubo una cierta izquierda que consideró siempre el derecho como una superestructura y no le dio la importancia que realmente tiene. Y tenemos distintos modelos de poderes judiciales en la región y distintas técnicas de manipulación. En la Argentina, los tradicionales defectos de estructura del Poder Judicial permiten su manipulación. No tenemos Poder Judicial, tenemos una magistratura, no tenemos control de constitucionalidad, no tenemos casación nacional, tenemos una Corte Suprema de 4 jueces, única en el mundo, esto existe solo acá. Brasil no, Brasil tiene un poder judicial burocratizado, digamos, quizá un poco burocratizado, bastante, pero bueno, es un poder judicial. Ecuador tiene una magistratura nombrada por Lenín Moreno, en función de una consulta popular inconstitucional que hizo, y que lamentablemente le habilitó la Corte Interamericana, por mayoría con mi disidencia. En el caso de Bolivia, no sé qué está pasando ahora, soy prudente en esto, pero la persecución que se dio no es por un poder judicial que perseguía a Evo, sino que más bien era un poder judicial amenazado, jueces amenazados, etc. Lo de Perú realmente es incomprensible, realmente incomprensible. Estar procesando y tener detenido a un presidente que ha sido depuesto por un golpe de Estado en forma irregular y acusado de un delito de rebelión, cuando lo único que hizo es un discurso y a los 10 minutos lo puso preso su propia guardia. Bueno, no estamos para bromas, ¿no? Podría seguir con el análisis, pero creo que una tarea pendiente que tenemos
y a la que me voy a dedicar con cierta insistencia en los próximos meses, es un análisis de las estructuras de los poderes judiciales de nuestra región. Tenemos que dedicarnos a estudiar eso. Sí, hemos discutido parlamentarismo, presidencialismo, grado de presidencialismo, etcétera. El Poder Judicial no lo discutimos nunca. Es como si no tuviera historia. Si leemos las historias son de los ejecutivos, los legislativos. Lo judicial no tiene historia. Hemos supuesto que teníamos una serie de sujetos que eran asépticos, aideológicos, apartidistas, asexuados. No, guarda, que si eso llega a existir un sujeto que tiene esa característica, hay que internarlo, no nombrarlo juez. Bueno, no, tenemos que repensar los poderes judiciales, tenemos que repensar las estructuras, someter a crítica las estructuras que tenemos, ver qué resultados han dado, someter a crítica las formas de selección de nuestros jueces, la forma de construcción de los jueces, la forma de nuestros tribunales supremos, etcétera. Yo creo que eso es algo que nos lo debemos y creo que en gran parte ha sido perjudicado por eso de entender que el derecho es una sobreestructura, superestructura, que la podemos tirar por la ventana, total no sirve para nada. No, guarda que ahora nos damos cuenta de para lo que está sirviendo. Cuidado con eso. La situación de Venezuela, como les decía hace un rato, lo veo como un país asediado, que hace lo que puede por defenderse. Y que muchas de las cosas que le podemos criticar son resultado justamente del asedio que sufre. Bueno, eso está claro, ¿no? Washington, ¿vos levantaste de vuelta la mano o te había quedado levantada? No, sí, la levanté nuevamente. Ah, ya. Bueno, con esta charla el profesor nos aclarece más. El mal de los pueblos es esa población económicamente pobre, pero mentalmente millonaria. Repensar la educación masiva sin tener el poder. ¿Cómo puede ser educada cuando los discursos son vacíos por aquellos líderes que perdieron la meta cuando alcanzaron el oro? Por ejemplo, sería Ecuador, Bolivia, Perú. La manipulación económica y la manipulación de que la gente cree que con estos gobiernos pueden alcanzar el progreso a pesar de que van perdiendo todos sus derechos y el bienestar social. ¿Cómo podríamos llegar, usando el mismo vocabulario, usando una metáfora más adecuada, pero cómo motivamos si tenemos de por medio a los medios de comunicación, los cuales son un factor primordial, un factor esencial para la manipulación masiva? Bueno, no son solo los medios de comunicación tradicionales. Yo me acuerdo siempre de algo que dijo Perón alguna vez. Dijo, cuando tenía todos los medios en mi favor me echaron. Ahora que los tengo todo en contra me llaman. Y efectivamente así fue. 17 años después el propio Gorilato accedió a que vuelva. Y yo tengo quizá un acto de fe. Quizá no pase de ser un acto de fe. Pero la construcción de realidad tiene un límite. Se puede construir, se puede inventar la realidad, pero hay un límite. El límite está dado por la necesidad, por el hambre, por la miseria, porque en algún momento es innegable la desfachatez, el robo, la entrega. El lenguaje, no hay un lenguaje que podamos usar para toda nuestra región.
Nuestra región es étnicamente riquísima, eh, altísimamente diferenciada, y no solo se maneja por la razón, a Dios gracias. El ser humano no es una máquina de pensar únicamente, sino también es una máquina de sentir. Yo más que cómo desmontamos esta realidad inventada, me preguntaría cómo le hacemos sentir la solidaridad entre nosotros. Y cuando se genera el sentimiento de solidaridad, las revoluciones no parten de la razón, parten del sentimiento. Después la razón le da forma, consolida ideológicamente, sí, 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 pero hay un sentimiento que dice, bueno, no, esta sociedad, puedo soñar con una sociedad mejor que esta. Y a partir de esa imagen de sociedad mejor, y bueno, se genera el sentimiento y se genera la solidaridad y la resistencia. Lo que tenemos que enseñar es a soñar con una sociedad mejor. Eso, el modelo de sociedad mejor no es único para toda la región. El acceso a eso no es único. El acceso a eso puede venir por la Pachamama, puede venir por la difunta Correa, puede venir por Nuestra Señora de Guadalupe. Mire, no lo sé, no lo sé, pero cuidado que eso mueve a los pueblos. Y ahí no hay realidad inventada que se imponga. El ser humano sí, es racional, pero también hay un aspecto afectivo. Es sobre el aspecto afectivo que tenemos que trabajar. Es sobre el sentimiento de solidaridad y la imagen de una sociedad mejor. Eso es lo que genera la resistencia. Después venimos con la ideología, nos arreglamos, pero cuidado que toda revolución parte del sentimiento. Con esto no quiero decir que toda revolución sea irracional, no, 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 no. No, después viene la razón que le pone, sí, fenómenos, pero lo primero es enseñar a pensar una sociedad, a soñar una sociedad mejor. Muchas gracias, Raúl. Estamos ya en horario casi de cierre. No sé si hay algún comentario o preguntas últimas para ir pensando entonces el cierre y respetar también el tiempo de Raúl. Ya volvemos a agradecer su participación. ¿Algún otro comentario? Vicky, vos habías dicho que tenías ahí algo. No, ya creo que Raúl, sin haberlo guionado, este encuentro terminó, me parece, con una última intervención de una lucidez y de una amorosidad revolucionaria muy potente, ¿no? Yo me quedo con eso, no me gustaría decir nada más porque me quedo con esa imagen de nuestra tarea es volver a soñar, aprender a soñar, enseñar a soñar y tener esa imagen del mundo más bonito que nos gustaría, ¿no? En el cual nos gustaría vivir, transitar. No sé, no me quedo sin nada más y sin nada menos, ¿no? Así que Raúl, infinitas gracias, porque como siempre escucharte es muy iluminador. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ok, chao, Muchas gracias. chao, chao, Gracias, Chao, Raúl, por chao. tu tiempo. Un chao. placer. Un placer, Chao. realmente. Nos vemos pronto. Cindy, Nos abrazo. vemos pronto, sí, sí.
Un abrazo. Aprovechamos para invitar a locales, cordobeses y cordobesas. El 30 de noviembre hacemos un encuentro provincial de derechos humanos desde la mesa de trabajo. Va a haber una comisión de este comité, así que bueno, obviamente que están invitados e invitadas tejiendo, para seguir tejiendo estas afectividades políticas. Gracias. Bueno, estaré atenta para cuando nos inviten acá del otro lado de la cordillera. Gracias, Buenísimo. Cindy. Gracias, Gracias, Cindy. Cindy. Muchas gracias.